A pesar de todo lo que dijo Benjamín Netanyahu, de todo lo que dijo Israel con respecto a que este escenario que se está viviendo entre Estados Unidos y la administración israelí es complicada y que nadie le iba a enseñar a Israel lo que significaba la moralidad, el Departamento de Estado de Estados Unidos acaba de acusar de manera formal a 5 batallones de Israel de cometer abusos contra los derechos humanos de los palestinos. ¿Qué significa esto y por qué, si el propio más grande aliado de Israel está denunciando esto, la comunidad internacional debería empezar a tomar medidas? Vamos a comentarlo. En anteriores videos habíamos comentado cómo la administración de Joe Biden empezaba a tomar ciertas situaciones complicadas contra el propio Israel. Habíamos comentado que en específico se hablaba de un batallón que tal vez iba a ser denunciado o al menos se iba a lanzar un informe contra este. No se demoró en salir Benjamín Netanyahu a decir que nadie, ni siquiera Estados Unidos, les iba a enseñar o los iba a direccionar con respecto a lo que era realmente la moralidad. Pero aparentemente Estados Unidos se cansó y no ha hablado de un batallón, sino de 5. Y es que sí, 5 batallones de las Fuerzas de Defensa de Israel cometieron vulneraciones a los derechos humanos en Cisjordania ocupada. Esto incluso antes de los ataques del movimiento palestino Hamas el 7 de octubre del 2023. Esto lo ha informado el día de hoy el Departamento de Estado de Estados Unidos. Este es un escenario complicado porque ya no solamente se habla de las acciones por parte de Israel, sino que se comentan que han sido incluso antes de los ataques del 7 de octubre. A decir, por ejemplo, del portavoz adjunto del Departamento de Estado del país norteamericano, Ben-Gvir Patel, 4 de los regimientos investigados tomaron medidas para remediar la situación, o al menos esto es lo que dice, lo están intentando, por lo que no van a ser objeto de ninguna sanción por parte de Washington. Pero queda una pendiente. En este caso, lo que ha detallado el propio Patel es que después de un proceso cuidadoso, encontraron a 5 batallones de Israel responsables de incidentes que fueron graves vulneraciones a los derechos humanos. Ahora, lo que se comenta es que existe un 5º batallón que continúa bajo observación, que no ha hecho absolutamente nada y sigue vulnerando los derechos humanos. Y Estados Unidos no ha tomado ninguna decisión todavía al respecto. Esto es lo que ha precisado el vocero, agregando que el gobierno de Benjamín Netanyahu entregó información adicional que Washington continúa revisando antes de tomar una decisión final. Y aquí empiezan las disputas para algunos. De hecho, este escenario en el que Israel empieza a entregar diferentes informaciones a Estados Unidos y que Estados Unidos no da una resolución en el momento, significa que los datos o están siendo investigados o no son tan fiables. De acuerdo con diversos medios de comunicación, la administración Biden está evaluando sanciones contra la unidad de las Fuerzas de Defensa de Israel, en este caso de Netza Yehuda. Precisamente este batallón se formó como una unidad especial para soldados ultra ortodoxos. Todos sus miembros son hombres. Además, jóvenes colonos de derecha radical que no eran aceptados en ninguna otra unidad de combate de las Fuerzas de Defensa de Israel, que forman ahora parte de este grupo. El Departamento de Estado de Estados Unidos comenzó a investigar a este batallón a finales del 2022, después de que sus soldados se vieran implicados en varios incidentes de violencia contra civiles palestinos, según informó en aquel momento el medio israelí Haaretz. Ahora, el 18 de abril, el portal ProPublica había informado que, desde diciembre pasado, un panel de expertos del Departamento de Estado empezaron a recomendar al secretario de Estado Antony Blinken que descalificara a múltiples unidades militares y policiales israelíes para poder recibir ayuda estadounidense. Esto tras examinar las denuncias que habían cometido graves abusos contra los derechos humanos. Según el medio, la mayoría de los incidentes analizados en ese panel tuvieron lugar en Cisjordania y se produjeron mucho antes del ataque de Hamas a Israel el pasado 7 de octubre, lo cual es algo mucho más criticable, según comentan varios expertos. De acuerdo con el reporte del medio especializado en investigaciones de abusos de poder, los incidentes incluyen informes de ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía de Fronteras israelí, un incidente en el que un batallón terminó amordazando y esposó a un anciano palestino estadounidense que luego fue hallado muerto en la calle, y una denuncia de que algunos interrogadores torturaron, vulneraron a una adolescente que había sido acusado de lanzar piedras y cócteles Molotov.
un escenario bastante preocupante, pero es que las recomendaciones de actuación contra las unidades de Israel se enviaron a Blinken en diciembre, según una persona familiarizada con el memorando que le comentó al medio. El hecho de que ahora Estados Unidos diga esto y de nuevo recién se comente, a pesar de que esto está avisado desde diciembre, también genera serios cuestionamientos a la propia figura de Antony Blinken. Netanyahu está asegurando que Israel va a atacar Rafah pase lo que pase y bajo cualquier manera. Y sí, Israel va a llevar a cabo una operación contra Hamas en la ciudad de Rafah, esto en el sur de la Franja de Gaza, independientemente de si se logra alcanzar o no un acuerdo de alto al fuego y la liberación de los rehenes con el movimiento palestino. Esto ha declarado el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tirando por la borda incluso el escenario en el cual se estaba llegando más o menos a plantear una tregua. Lo que él comenta es que la idea de que detendrán la guerra para lograr todos los objetivos está fuera de discusión. Esto ha señalado Netanyahu, citado por su propia oficina. Horas antes, el propio sitio de noticias israelí Ynet había informado que si bien el ejército israelí estaba listo para invadir Rafah en las próximas 48 o 72 horas, sería posible detener el ataque si hubiera un acuerdo con Hamas. Pero entonces, ¿por qué de repente está empezando a retroceder en sus propias acciones, en sus propias afirmaciones Benjamín Netanyahu? Pues esto lo hemos comentado en anteriores videos también. Había salido al frente diferentes funcionarios dentro del propio gabinete de guerra que se formó para dar una respuesta a lo que hizo Hamas, y dentro de él, por ejemplo, algunos ministerios estaban confirmando que sí, sencillamente la administración de Benjamín Netanyahu no tomaba una acción literal contra Rafah. Si no atacaban Rafah, se iba a deshacer todo el gabinete, iban a ir en contra de Netanyahu y tal vez lo podían sacar como primer ministro. De hecho, algunos decían que si no se hacía, esa iba a ser la última acción que iba a poder ejecutar al mando Benjamín Netanyahu. Una amenaza bastante fuerte, pero que no ha salido a raíz de alguien que tal vez quiso tener la condición de anonimato, algo que no ha salido tampoco porque, por ejemplo, se filtró a la prensa. No, esto ha sido un comunicado oficial por parte del ministerio frente a Benjamín Netanyahu. Y sí, para muchos expertos, la pugna que se está generando dentro del propio círculo de poder de Israel es lo que va a determinar lo que va a suceder en Rafah. Y esto llama la atención porque previamente algunos funcionarios, sobre todo estadounidenses, decían que lo que estaba solicitando Israel o lo que había presentado Israel para hablar con Hamas y cuáles iban a ser los pasos a seguir para llegar a una tregua definitiva eran bastante generosos. Esto dijo el propio Antony Blinken, pero ahora ha tenido que morderse la lengua porque resulta que, a pesar de que es un plan bastante generoso y se va a llevar a cabo una tregua, no realmente va a ser una tregua como tal, porque finalmente Israel, pase lo que pase, va a terminar atacando Rafah. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.